En esta sección se explica cómo utilizar los perfiles de almacenamiento. Los perfiles de almacenamiento permiten crear data store que ofrecen niveles de servicio variables. Puede clasificar los data store por categorías con niveles de servicio definidos por el sistema o por el usuario. Por ejemplo, puede crear almacenamiento con los niveles oro, plata y bronce. El almacenamiento oro corresponde al nivel más alto, el más rápido y generalmente más caro. El almacenamiento bronce sería la opción de almacenamiento más lenta y económica. Con el almacenamiento mediante perfiles, puede aprovisionar las máquinas virtuales y asegurarse de que los archivos de la máquina virtual están situados en el almacenamiento correcto. Explicaremos su significado más adelante. Además, una vez que las VM estén instaladas y en ejecución, podrá comprobar su cumplimiento fácilmente y asegurarse de que las máquinas virtuales utilizan el tipo de almacenamiento correcto. Como se ha mencionado anteriormente, puede definir las capacidades de almacenamiento mediante opciones definidas por el sistema o por el usuario. En esta demostración se analizan las capacidades definidas por el usuario. Las capacidades definidas por el sistema se facilitan cuando se utiliza una matriz de almacenamiento compatible con BASA. El almacenamiento mediante perfiles se utiliza junto con los perfiles de almacenamiento de máquina virtual. Los perfiles de almacenamiento contienen una o varias capacidades de almacenamiento. En la demostración trataremos este tema. Al crear perfiles de almacenamiento, puede asociarlos con una o varias VM potenciales. Una vez hecho, es muy fácil comprobar si las máquinas virtuales utilizan el almacenamiento adecuado. Los perfiles de almacenamiento identifican fácilmente las máquinas virtuales que no cumplen con las políticas de almacenamiento establecidas. En esta demostración vamos a configurar los perfiles de almacenamiento y posteriormente utilizarlos. Para empezar, vaya a la pantalla de inicio. En la sección Management, haga clic en el icono VM Storage Profiles. A partir de este punto podemos elegir distintas rutas. Una de ellas es hacer clic en el botón denominado Enable Virtual Machine Storage Profiles. Habilite Storage Profiles. A continuación se crean las capacidades de almacenamiento. Como se ha explicado, las capacidades de almacenamiento pueden ser oro, plata y bronce. Se utilizará un ejemplo ligeramente distinto para ilustrar otra forma de utilizar estas capacidades de almacenamiento. Seleccione el botón Manage Storage Capabilities. Se crean todas las capacidades de almacenamiento definidas por el usuario necesarias. Para este ejemplo se necesitan dos, por tanto haga clic en Add. La primera capacidad de almacenamiento que vamos a añadir es Replicate Storage. Más adelante se muestra una explicación. Esta capacidad de almacenamiento está destinada a los almacenes de datos replicados en nuestro sitio de DR. A continuación se añade otra capacidad de almacenamiento. Esta capacidad se denomina Non-Replicate Storage. En la descripción se indica que los almacenes de datos no se replican en nuestro sitio de DR. Ahora dispone de dos capacidades de almacenamiento, una para almacenamiento replicado y una para almacenamiento sin replicar. En el paso siguiente se crea un perfil de almacenamiento de máquina virtual. Haga clic en el botón Create VM Storage Profile. Esta vez también se crean dos. El primero se denomina Critical VM. Estas VM son las más importantes para nuestra organización. Estas son las VM que deben replicarse en el sitio de DR. Puede añadir una descripción, pero para acelerar la demostración se omitirá este paso. Ahora dispone de un perfil de almacenamiento de VM creado para las VM más importantes. Estas VM críticas deben ser replicadas. A continuación se asocia el perfil de almacenamiento de VM críticas con la capacidad de almacenamiento replicado. Se muestra la pantalla de resumen. Al hacer clic en Finish, se crea uno de los perfiles de almacenamiento de VM. A continuación, vamos a crear el segundo. El segundo perfil se denomina Non-Critical VMS. Para agilizar el proceso, se omite la descripción.
Aquellas VM que no resultan de vital importancia para nuestra organización no van a estar replicadas. De nuevo se establece una asociación entre un perfil de almacenamiento de VM y una capacidad de almacenamiento. Se muestra de nuevo la pantalla de resumen. Tan solo unos segundos más tarde ya dispondremos de dos perfiles de almacenamiento de VM, además del par de capacidades de almacenamiento que hemos creado anteriormente. Para utilizarlos, vaya a la pantalla de inicio y a continuación a la vista del almacén de datos y del clúster de almacén de datos. Vamos a asignar características especiales a cada uno de estos almacenes de datos. Al almacén de datos A le asignaremos una capacidad de almacén de datos definida por el usuario. En el ejemplo vamos a definir el almacén de datos A como uno de los almacenes de datos replicados. Para hacerlo, elija el almacenamiento replicado en la lista de capacidades de almacenamiento y haga clic en OK. Se repite la operación con el DataStore B, que también va a ser un DataStore replicado. De nuevo se asigna una capacidad de almacenamiento definida por el usuario. Este es el almacenamiento replicado. Vamos a hacerlo con otro DataStore más. Podemos hacerlo con todos los DataStore o con cualquier subconjunto de ellos. Se incluye el DataStore A, el DataStore B y el DataStore compartido MyShareData. Salvo el DataStore compartido, todos son de almacenamiento sin replicar. Las capacidades de almacenamiento quedan asociadas con los almacenes de datos. A continuación se explica su funcionamiento. Volvemos a la vista VM and Templates. Para crear una nueva máquina virtual, haga clic con el botón derecho y elija New Virtual Machine. Tendremos la posibilidad de hacer uso de estos perfiles de almacenamiento. Se crea una máquina virtual convencional. Ya dispone de una máquina virtual denominada New Virtual Machine, por lo que ésta se denominará Another Virtual Machine. Especificamos que esta máquina virtual debe ejecutarse en nuestro clúster, concretamente en Host 1. A continuación se muestra el funcionamiento de los perfiles de almacenamiento. Por el momento esta máquina virtual no tiene ningún perfil de almacenamiento asociado. Si esta fuera una de las máquinas virtual críticas de la infraestructura, podríamos elegir este perfil de almacenamiento de VM. Se especifica como una VM crítica. Observe lo que ocurre con la interfaz. Se muestra una lista de 4 DataStore. Al definir esta VM como crítica, el mecanismo del perfil de almacenamiento muestra claramente los almacenes de datos que son adecuados o correctos para esta máquina virtual y los que no lo son. Puede elegir entre dos almacenes de datos compatibles, A o B, y hacer que la VM cumpla las políticas de almacenamiento. Para explicar la capacidad que tienen los perfiles de almacenamiento de detectar una configuración errónea de una máquina virtual, se elige intencionadamente el tipo de almacenamiento incorrecto. Elegimos almacenamiento compartido, que no es el tipo de almacenamiento correcto para una VM crítica. A continuación se crea la máquina virtual. Tenga en cuenta que el mecanismo de perfiles de almacenamiento no es el que realiza la réplica. Esta es una característica propia de la matriz de almacenamiento subyacente. Vemos que la capacidad de este disco es mayor que la que tenemos. Es necesario retroceder para corregirla. No queremos contar con un escritorio virtual de 40 GB. Puesto que no va a utilizar esta máquina virtual, elija un disco de 1 GB. La máquina virtual que va a crear tiene los archivos almacenados en un tipo de almacenamiento incorrecto. No obstante, continúe sin corregir esta situación. Examine la nueva máquina virtual denominada Another Virtual Machine. En la ficha Summary se observa inmediatamente que existe un error de cumplimiento. Los archivos de esta máquina virtual no están almacenados en el tipo de almacenamiento correcto. Se trata de una VM crítica, como se muestra. Sin embargo, el almacenamiento que utiliza es incorrecto. Se ve exactamente cuál es la ubicación de almacenamiento de la VM dentro de la sección de almacenamiento y queda claro que el almacenamiento de esta VM no cumple las políticas. Para explicar cómo corregir este error, inicie la función de migración de Storage vMotion, que también está vinculada a la capacidad de los perfiles de almacenamiento. Si opta por migrar una máquina virtual y cambiar su almacén de datos, se invoca la migración de Storage vMotion.
Al realizar una migración de Storage vMotion, puede cambiar el formato de disco de pesado a ligero y viceversa. El formato del disco no se modifica. También existe la posibilidad de cambiar el perfil de almacenamiento de la máquina virtual, que en este momento está definido como VM crítica. Puede cambiarse por otro valor. Una vez más, presuponiendo que el perfil de almacenamiento de VM asociado a esta máquina virtual es el correcto, debe mantener este ajuste. Los perfiles de almacenamiento indican claramente que la elección correcta para esta VM crítica es el almacén de datos A o B. Para corregir este error de cumplimiento, elige el almacén de datos B. Otra posibilidad sería elegir el almacén de datos A. Haga clic en Next. Haga clic en Finish. Storage vMotion migra la máquina virtual del almacén de datos incorrecto al correcto. Cuando Storage vMotion finalice, actualizamos la pantalla para ver que la máquina virtual cumple ahora con la política de almacenamiento. Para comprobar en cualquier momento si la máquina virtual cumple la política de almacenamiento, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una máquina virtual y elija VM Storage Profile. Puede utilizar Manage Profiles. Si decide que la VM no es crítica y desea utilizar otros perfiles de almacenamiento de VM, como por ejemplo uno que indique que el sistema no resulta de vital importancia para su organización, para comprobar que sigue cumpliendo con las políticas, seleccione VM Storage Profiles y a continuación Check Profiles Compliance. De nuevo, los resultados se muestran en la ficha Summary de la máquina virtual. Como se ha mostrado anteriormente, el problema ya está corregido y la VM cumple con la política del perfil de almacenamiento. La demostración ha finalizado. Tras completar este vídeo de instrucciones puede ver la serie completa de 13 vídeos de biosphere. Cuando haya completado la serie de vídeos de instrucciones, puede ampliar sus conocimientos con los siguientes cursos impartidos por instructores: biosphere Install, Configure, Manage, biosphere Fast Track. Para localizar estos cursos impartidos por instructores, visite vmware.com/education y elija la opción Find a Class, y a continuación busque biosphere Install, Configure, Manage, biosphere Fast Track. Si desea más información sobre otros cursos de formación de VMware que puedan ayudarle a implementar los distintos productos, puede examinar nuestro catálogo clasificado por cursos, productos VMware o por su función, y consultar la lista de cursos recomendados. En la lista inferior derecha también se muestran los principales cursos gratuitos y de pago disponibles. En cualquier momento puede enviar sus consultas por correo electrónico a meducation@vmware.com y nuestro asesor de formación le responderá a la mayor brevedad. Para obtener más información acerca de la certificación de VMware, visite www.vmware.com/certification.